Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos que nos sintonizan. Está dando comienzo tu programa Vida Sana. Compártelo con todos tus familiares, amistades, redes sociales para que se extienda. Y vamos a continuar la historia que hemos estado comentando en Hechos 3 y 4. Ve conmigo en tu Biblia al Nuevo Testamento en este pasaje. Y estamos viendo una historia por demás interesante. Pedro y Juan van al templo de Jerusalén, se encuentran a un hombre que era lisiado de nacimiento, no podía caminar, tenía muchos años ahí, lo llevaban para que pidiera limosna, era lo único que podía hacer, y Pedro y Juan le dan algo mucho mayor que una moneda, que una limosna. Le dan su milagro de sanidad completa y bueno, esto causa un revuelo tremendo ahí en el templo con la gente. Y ya ahorita vamos en la parte en donde vienen los principales sacerdotes, los gobernadores y todos los líderes de Israel para hablar con Pedro y Juan acerca de esto que ha sucedido. Y bueno, vamos a ver que Pedro aprovecha muy bien esta oportunidad para decirle a ellos: todo esto lo hemos hecho en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. En ese nombre hay poder, hay milagros y hay bendición. Entonces, vamos a Hechos 4 desde el verso 13. Vamos a leer qué más sucedió con todo esto. Dice que al escuchar el discurso que audazmente habían pronunciado Simón, Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres iletrados e ignorantes, se asombraban por causa de ellos y reconocían que habían estado con Jesús. Y al mirar al hombre cojo que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, nada podían decir en su contra. Entonces les dieron órdenes de que salieran del concilio y se preguntaban unos a otros: ¿qué haremos con estos hombres? Porque en verdad un milagro manifiesto ha ocurrido por medio de ellos y es sabido por todos los que moran en Jerusalén, y ya no lo podemos negar. Pero para que esta noticia no se propague más entre el pueblo, amenacémosles para que no vuelvan a hablar a hombre alguno en este nombre. Aquí me detengo un poco. Entonces, bueno, pues la predicación de Pedro la escucharon todos. Dice que estaban asombrados de que hombres iletrados, de que hombres que no tenían una preparación académica formal estuvieran hablando de esta manera, y lo que es más, hubieran realizado un milagro en una persona que aparte ahí estaba, que era un adulto, que no era alguien a quien pudieran manipular, etcétera, y que todo el mundo lo conocía y que sabían que llevaba muchos años pidiendo limosna ahí y que estaba lisiado. Bueno, pues ahora lo veían de pie, perfectamente sanado, y entonces los echan fuera para ellos platicar entre sí y decir: bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que ha sucedido? Hay muchos testigos, no lo podemos negar, aquí está el hombre, y esta predicación está tremenda, y estos hombres, Pedro y Juan, están hablando y exaltando un nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces, bueno, se ponen a preguntarse ellos unos a otros qué van a hacer, qué haremos con estos varones. El milagro no lo podemos desmentir, ahí está, no podemos negarlo, pero vamos a hacer algo para que esto ya no se propague más, para que ya no haya más efervescencia. Había una cosa tremenda en el pueblo, y entonces vamos a exigirles que ya no vuelvan a hablar nada en ese nombre, en el nombre de Jesús. Entonces dice que les llamaron y les exigieron
les dieron orden de que se abstuvieran completamente de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Así lo dice el verso 18. Y vamos a ver qué contestaron Pedro y Juan. Verso 19. Pero contestando Simón, Pedro y Juan, les dijeron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios, porque nos es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado. En otras palabras, no les vamos a hacer caso, no vamos a hacer esto que ustedes nos están pidiendo. Olvídense, nuestra lealtad y nuestra obediencia está primero que nada con Dios. Y nos es imposible dejar de hacer estas cosas, porque para esto fuimos entrenados, para esto Jesús nos comisionó y para esto Jesús envió al Espíritu Santo, que ahora está con nosotros y en nosotros. Así es que el nombre de Jesús es poderoso, lo vamos a seguir usando. Así es que imagínate esta respuesta tan audaz de Pedro y Juan a estos hombres que eran los más encumbrados, los más importantes de todo el pueblo. Y vamos al verso 21. Dice así: entonces ellos los amenazaron, pero los pusieron en libertad, porque no hallaron contra ellos razón alguna para castigarlos, y también por causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo que había sucedido, ya que el varón en quien se había realizado ese milagro de sanidad era mayor de 40 años. Así es que pues no era un chiquillo, no era alguien al que hubieran podido manipular, todo el mundo lo conocía, ya tenía más de 40 años, así es que ahí sí, pues no había ni qué decir. Entonces dice que los liberaron, pero con amenazas. Las amenazas ahí estaban. Pero ¿sabes qué les hicieron a Pedro y a Juan las amenazas? Nada absolutamente. Ellos dijeron: todo lo que hemos recibido es tan glorioso, es tan maravilloso. Aquí está la prueba, aquí está la sanidad, el milagro. Y sabes que así como con este hombre va a seguir habiendo muchos milagros. Entonces estos hombres que nos quieren callar, que nos quieren apabullar, no les vamos a hacer caso. Entonces vamos al verso 23. Cuando fueron liberados, vinieron a sus hermanos y les contaron todo cuanto habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y al escuchar ellos esto, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos, la tierra, los mares y todo cuanto en ellos hay. Tú eres el que hablaste por medio del Espíritu Santo por boca de tu siervo David, diciendo: ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra y los gobernantes se han levantado y han consultado juntos contra Jehová y contra su ungido. Porque ciertamente Herodes y Pilato, junto con los gentiles y la congregación de Israel, se congregaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer todo cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado de antemano que aconteciera. También ahora, Señor, considera y mira sus amenazas y permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad, mientras tu mano está extendida para hacer sanidades, portentos y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta fue la oración que ellos hicieron. ¿Sabes? Pedro y Juan llegan con la comunidad de nuevos creyentes. Acuérdate que la iglesia está recién nacida, apenitas está formándose. Ya hay creyentes, ya hay 3,000 convertidos, ya hay 5,000 convertidos, y todos están creyendo y viendo las maravillas de Dios, y se está formando la iglesia.
la iglesia primitiva. Y entonces, pues Pedro y Juan llegan, les platican todo lo que sucedió, la sanidad del hombre, cómo fue que entraron al templo, cómo fue que Pedro comenzó a predicar, cómo llegaron a amenazarlos los líderes, todo, les cuentan a todos. Y entonces lo primero que hace esta comunidad de creyentes es orar. Y sabes, la oración cambia las cosas, la oración es poder. Y en la oración ellos están diciéndole a Dios: Señor, mira cómo estas personas están levantándose, nos quieren callar, nos quieren apabullar, pero nosotros estamos confiando en ti. Considera sus amenazas, Señor, que nos están haciendo, y permite que todos nosotros, tus siervos, podamos seguir cumpliendo la obra a la cual tú nos llamaste, podamos seguir proclamando tu palabra con libertad, podamos seguir haciendo sanidades, milagros, prodigios, portentos, y todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Aquí está la gran diferencia. Yo quiero decirte, todo cambia cuando nosotros nos pegamos, nos unimos, nos enlazamos con el nombre poderoso de Jesús y pensamos en la persona poderosa que tiene ese nombre. Yo me acuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, ¿sabes? Yo no sabía muy bien lo que eso era, pero la persona que nos guió para orar y recibir el bautismo del Espíritu Santo solamente nos dio una instrucción. Dijo: oren y piensen en Jesús. Es todo lo que van a hacer. Y bueno, yo oré y pensé en Jesús. ¿Y sabes cómo pensé en Él? Yo había visto un cuadro de Jesús que me había gustado mucho, y que es Jesús tocando a una puerta, llamando, tal como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oyere la puerta y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese cuadro me gustaba mucho, entonces yo empecé a pensar en Jesús en esta manera. Y sabes, el bautismo del Espíritu Santo vino sobre todos los que estábamos en aquel lugar, en aquella iglesia, aquel 29 de noviembre, que no se me va a olvidar jamás. Y sabes, cuando terminó aquella experiencia gloriosa, mi mente y mi corazón habían sido transformados hasta el día de hoy. Y te puedo decir que en el nombre de Jesús hay prodigios, hay milagros, hay bendición, hay todo lo que tú busques. No lo busques en otro lado, lo tienes disponible para ti. El nombre de Jesús representa a Jesús y hay poder en él. Entonces, vamos a ver qué pasó. Termina la oración de todos estos creyentes diciendo: Señor, que tu mano esté extendida para hacer sanidades, para seguir haciendo portentos y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Ahí termina la oración. Pero fíjate lo que dice el siguiente verso, el 31. Dice así: después de que ellos hubieron orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban audazmente la palabra de Dios. Aquí me detengo. ¿Sabes? La oración fue tan poderosa. Ahí tú la tienes, está transcrita toda, la puedes leer, la puedes analizar. Pero fue tan poderosa porque fue hecha en el nombre de Jesús, que dice que cuando terminaron de orar, el lugar tembló. Yo no sé si aquí se refiere a un temblor como un terremoto. Yo creo que sí. O puede haber sido un temblor solamente en el lugar en el que ellos estaban, o se extendió a más partes. Yo no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que ese temblor era una señal de Dios, de que Él había oído la oración que ellos habían hecho, porque luego vino otra cosa. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar audazmente la palabra de Dios. Yo me imagino que en lenguas, en otras lenguas y en la propia lengua comenzaron a hablar, otra señal más de que Dios estaba con ellos. Aquí me quiero detener. Todo esto nos enseña que tú y yo somos parte de esta iglesia que nació en Pentecostés y que tenemos disponibles para ti y para mí esta manera de orar, esta manera de hacer milagros, esta manera de nombrar el nombre más poderoso de todo el universo, que es el nombre de Jesús, y que en él sean hechos los milagros, los portentos que tú necesitas. Jesús es lo que tú necesitas que Él sea para ti. Dios te bendiga. Gracias, Betty. Tan clara la palabra, tan sencilla, y sin embargo la dificultad que tenemos para creerla. Sí. Estamos hablando del programa anterior, que lo importante en toda situación es ir a la raíz del problema. Las personas que tienen la preocupación de los celos es porque están viendo una inseguridad muy fuerte en ellos o en el ser amado que tienen que trabajar. Las personas que están viendo peligro y riesgo, yo no digo que no exista la probabilidad del peligro y del riesgo, pero es que tienes que enfrentar y quitarle su poder. Acuérdate que nuestros pensamientos forman el mundo que nos rodea. Y como te explicaba con Job en el capítulo 3, cuando Job está diciendo, el miedo que tenía, el que siempre me estuvo ahí en los momentos de mayor bendición de Dios, robando la paz, me sobrevinieron. Y esos pensamientos le impidieron a Job disfrutar los mejores momentos de su vida. Ahora, él lo aprendió, lo entendió, y al final de su vida ya esos pensamientos no lo perturbaron. Y esto es lo maravilloso y es lo que Dios quiere. Entonces Pablo nos está diciendo en Filipenses que aún en medio de las crisis, en medio de las situaciones adversas, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Pablo nos está diciendo que cambiar nuestra manera de pensar es una solución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús vencen al mundo. Dios le está diciendo a Elías, Elías, te preocupaste demasiado por la amenaza de la reina esposa de Acab, de Jezabel. Te preocupaste demasiado y hasta saliste huyendo, y el miedo te llenó de tal manera que ahora estás renunciando a mí y al propósito. ¿Qué no has sabido? ¿Qué no entendiste? Como quiera, los propósitos de Dios se van a cumplir. Pero ¿cuántas veces la preocupación y el afán nos roban la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces la preocupación y el afán no nos dejan estar tranquilos y cómodos y disfrutando la vida? Para las personas adultas y en este mundo de economías, siempre el dinero es una preocupación grande. Si no lo tienes, como si lo tienes. Yo conozco a gente preocupada porque no saben si mañana van a comer, o cómo van a resolver el problema económico, o cómo van a salir de la crisis económica, y viven en una angustia continua por el problema económico. Yo mismo he vivido estas angustias. No crean
que lo estoy diciendo solamente porque yo resolví mi problema. No, yo lo viví. Yo lo viví, Betty es testigo. Yo no dormía en la noche, yo estaba preocupado, yo estaba viendo la pérdida de todos los bienes económicos que durante años habíamos acumulados y dormía y me despertaba con una angustia y con un insomnio, y a veces en el sueño venían soluciones, pero no las escribía, y al otro día en el trabajo se me olvidaban las soluciones, y es una situación angustiosa que te enferma del estómago, te enferma en tu sistema digestivo, te da insomnio, te altera la presión, la taquicardia. No. Caes en situaciones de estrés muy grandes. La gente que vive en el pecado, la gente que practica el pecado, cuando se da cuenta que todo va a ser descubierto, Betty, la angustia les mata, ¿verdad? Porque en el mundo tendremos ese tipo de aflicción. Pero cuando nosotros confiamos en Jesús, vencemos la aflicción del mundo. El mundo sigue siendo un mundo difícil para muchos, pero para el creyente es un recurso, una escuela de enseñanza. Y eso es lo que te queremos enseñar. El mundo tiene mucho que enseñarnos de la vida cristiana y es un mundo de victorias. Pero es un mundo donde tenemos la victoria, donde el campo de batalla son nuestros pensamientos. No es afuera, es adentro. Y en una ocasión que se requería un material en la casa, papá estaba muy afanado y le decía a mamá: es que no tenemos dinero. No te preocupes, Fidel, le decía a mamá. Dios va a proveer. Y no te preocupes, Fidel, Dios va a proveer. Y saliendo mamá a la calle, de un camión cae un bulto. Y el camión se va. Y no se dio cuenta que el bulto que dejó tirado allí en Martín Carrera, se le había caído algo. Entonces mamá fue al bulto, lo vio, y era exactamente lo que mi madre y mi padre necesitaban para ese momento, y Dios proveyó. Mamá siempre veía la mano de Dios proveyendo su vida, y papá siempre tuvo dificultades para ver la mano de Dios proveyendo su vida. Aunque disfrutó de esta bendición, no supo gozarla. Y gente dice: yo me regocijo en mis necesidades porque sé que Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces he aprendido a que mis necesidades Dios las va a suplir de manera sobrenatural. La obra de renuevo fue una obra que demandaba recursos materiales muy fuertes, y el Espíritu Santo me había dicho que Él me iba a proveer lo que yo necesitaba. Y le digo: Señor, no tengo dinero, no tengo lugar, no tengo sillas, no tengo. Y Dios me dijo: no te preocupes, yo los tengo. Y entonces confié, y llega Rodolfo y me ofrece todo lo que yo necesitaba para empezar el trabajo de renuevo. Y yo lo vi de Dios. Y empezamos a movernos, y luego decía: este local va a ser temporal. Pues así como llegó este local, llegarán los otros locales. Y yo sé que Josué decía: así como Dios hizo milagros en Egipto, Dios hará milagros en la tierra prometida. Entonces la preocupación es como una preanunciación de los milagros que Dios va a hacer en tu vida. Mira, yo no sé qué es lo que tú necesites. Lo que sí sé es que Dios tiene lo que tú necesites, y tú vivirás el milagro de Dios en tu vida. Yo a la gente siempre le doy un consejo: tú empieza y deja que Dios provea. Pero si no empiezas, Dios no provee.
necesitas empezar y empiezas sin preocupación. Es más, mucha gente se afana y se preocupa por la obra de Dios. Y yo he aprendido a no preocuparme y a no afanarme, porque la obra es de Dios, no de Omar Barrientos. Yo soy un ministro. Yo estoy aquí para ministrar. Yo soy una persona como tú y lo que me mueve es mi fe y que estoy tranquilo en que Dios es el que se hace cargo de todo. Se cerró la iglesia, Dios proveerá y Dios le dará este tiempo a cada creyente para que aprendan a depender de su gloria. Se cierra la iglesia, se cierra. La gente no necesita predicación ahora, lo que necesita es vivir lo que ha aprendido. Ahora es cuando tienes que echar tus armas espirituales a volar. Ahora es cuando tú necesitas aprender a depender de Dios. Y he aprendido que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios siempre está a cargo de todo. Este domingo enseñé que Dios es el Dios supremo y está a cargo del mundo espiritual, que usted y yo no vemos. Es en el mundo donde están los ángeles, es el mundo donde están las almas que ya se fueron y las almas que vendrán. Pero también Dios sigue siendo el Dios supremo de este mundo caído. Y Dios lo sujetó a maldición por amor a nosotros, y Dios tiene todas las cosas para nuestro aprendizaje y proceso. Todo está en las manos de Dios. Y si usted aprende a ver que todo está en las manos de Dios, usted será testigo de los milagros que Dios hará en y a través de su vida. Y esto es lo maravilloso. Betty está hablando ahorita de Pedro, y cuando ella está hablando, yo aplico mis conceptos a lo que ella está diciendo, y le digo, es increíble cómo Pedro y Juan no se preocuparon como nosotros nos preocuparíamos por las amenazas, por la intimación, por la presión que ejercieron. Y ellos están diciendo, Dios, mira sus amenazas, pero por sobre eso, tú permite que prediquemos el Evangelio. Y la unción del Espíritu Santo se dejó sentir. El lugar donde estaban tembló y hablaban con denuedo la palabra de la salvación. Mi amigo, mi hermano, mi hermana. La preocupación es como la incredulidad. Nos roba. Pero si sobre esa preocupación tú pones tu fe en Dios, la preocupación se transforma en un recurso donde ves los milagros de Dios y su manera de actuar, transformando todo nuestro entorno, nuestro presente y nuestro futuro. Y esto es lo maravilloso. Nosotros debemos aprender a vivir en la dimensión gloriosa de los hijos de Dios, en bendición tras bendición. Padre, yo oro para que seamos transformados en nuestros pensamientos, y en vez de permitir que los pensamientos de preocupación, de angustia, de ansiedad, de intranquilidad roben nuestra paz, vayamos nosotros a nuestra paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en la maravillosa persona de Cristo Jesús. Y que todo lo que se armó de pensamiento negativo, ahora veamos el resultado de nuestra fe en todas las bendiciones positivas que tú traerás a nuestra vida. Amén, amén, amén. Dios te bendice y gracias.